Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén súper bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Even More Spanish, un podcast o un proyecto en general para personas que están aprendiendo español. Bien, el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que personalmente me llama muchísimo la atención. Ha sido uno de mis mayores hobbies en cuestión de mi lado creativo o de mi parte creativa, por así decirlo, ya que sin duda entre muchas cosas que me gustan, a veces me gustan cosas muy, tal vez un poco rutinarias, un poco simples y a veces también al mismo tiempo me meto mucho en algunas cosas mucho más creativas y mucho más movidas o diversas donde necesitas explotar tu creatividad para poder crear cualquier cosa, cualquier tipo de proyecto que tengas en mente. Pero como siempre, antes de iniciar con cualquier episodio, les recuerdo que podemos descargar la transcripción del episodio, esto es, el texto del episodio, para que podamos leer y escuchar al mismo tiempo. Esto con una traducción en inglés y con notas en el vocabulario y las expresiones más complejas que escuchemos en este episodio. Si desean conocer sobre estos y otros beneficios adicionales, pueden encontrar más información directamente en la página de Patreon, patreon.com/evenmorespanish. Muy bien, habiendo dicho eso, iniciemos con el episodio de hoy. De acuerdo, para contarles un poco más sobre mi propia historia con la fotografía y para tal vez ponerlos un poco más en contexto, podría contarles cómo y de qué forma inicié en este mundo de la fotografía. Y en este episodio estaré hablando de una forma un poco improvisada, también ligeramente rápido, pero no tan rápido, simplemente porque creo que de esta forma podrán ver o podrán escuchar cómo hablamos los hablantes nativos de una forma un poco más natural y por supuesto también mucho más auténtica. Entonces también por esto creo que las transcripciones, o sea el texto, ayuda mucho cuando no sabemos qué es lo que se está diciendo en un audio. Pero bueno, volviendo a la historia y volviendo al tema de la fotografía, bien, ¿cómo es que me empecé a interesar en este mundo? Muy bien, probablemente no estoy del todo seguro, pero tal vez tengo algunas ideas sobre cómo es que me llegué a interesar, cómo me llamó la atención la fotografía y por qué razón tal vez en este momento, hasta este punto de mi vida todavía me encanta y creo que es no lo sé, creo que puede llegar a ser un hobby súper relajante en algunos momentos y también puede llegar a ser algo muy bonito en distintos aspectos. Pero bien, recuerdo que aproximadamente hace unos 3-4 años fue cuando comencé a ver el contenido, los videos de muchísimas personas en YouTube que se dedicaban justamente a la fotografía, pero también a la creación de videos, o sea, tal vez podríamos llamarlo videografía o simplemente creación de videos. Y hablo de videos de todo tipo, pero principalmente lo que me llamaba mucho la atención eran videos muy profesionales, principalmente videos para comerciales de empresas o de pequeños negocios, publicidad y cosas por el estilo. Y fue en ese entonces, principalmente por esa razón, cuando estaba conociendo a muchísimas personas que hacían cosas muy interesantes con la fotografía o incluso también con videos de una forma muy profesional, lo que me inspiró, lo que me motivó a iniciar en este mundo. Recuerdo que de entre muchas personas que solía ver, uno de ellos que captó mucho mi atención, tal vez simplemente porque no solamente es un muy buen fotógrafo, sino que también tiene una actitud que desde mi punto de vista es muy agradable, muy amigable. Esta persona se llama Peter McKinnon y es un fotógrafo, tal vez no sé ni siquiera cómo llamarlo porque hace muchísimas cosas, pero como en este video estamos hablando de la fotografía, diré que es un fotógrafo canadiense que en los últimos años ha ganado muchísima popularidad en redes sociales, principalmente en YouTube. No lo sé, personas como él inspiran a muchas personas seguramente a poder adentrarse más en este mundo de la fotografía y también simplemente llevar tus habilidades creativas a otro nivel. Pero bien, habiendo dicho eso, esa es básicamente una corta historia sobre cómo me llegué a interesar por el mundo de la fotografía y también incluso por el mundo de otras cosas artísticas o creativas como el diseño gráfico o también la creación o edición de video y también un poco de animación, pero nada muy complicado, simplemente cosas muy simples. Pero realmente fue una combinación de distintos factores los que me llevaron a interesarme tanto en este mundo. El hecho de que mi parte creativa tenía ganas de crear algo nuevo y tal vez no sabía cómo empezar y quería simplemente adquirir nuevas habilidades en cuestión de algunas cosas creativas también. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría comentarles sobre algunas de las razones por las cuales
cuales hasta la fecha o hasta el día de hoy todavía me encanta y creo que es un hobby sumamente bonito en muchísimos aspectos. Bien, puedo iniciar hablando sobre una de las razones principales por las cuales me gusta hacer muchísimas cosas, que es simplemente la conexión humana, el interactuar con otras personas. Recuerdo que fue hace unos 3 o 4 años cuando pude comprar mi primera cámara, que es justamente la cámara con la que estoy grabando este video, o al menos el formato en video de este podcast. Y en ese momento, como sabía que la cámara no era muy asequible, no era muy barata, sabía o quería sacarle provecho a esa cámara y tal vez convertirlo en un pequeño negocio. Y fue en ese entonces cuando comencé a realizar algunos proyectos tanto personales como para algunos negocios, o sea, personas que me llamaban para una sesión de fotos individual o incluso algunos pequeños negocios que buscaban publicidad para sus redes sociales o simplemente buscaban algún tipo de publicidad impresa, algunas imágenes para poder imprimir y colocarlas en su negocio o lo que sea. Y en aquel entonces, como estaba iniciando y simplemente quería, pues vaya, aprender un poco más, desarrollar mis habilidades, estaba diciendo que sí a casi todos los proyectos que encontraba, pero principalmente lo que hacía eran retratos, o en inglés portrait photography, que básicamente son sesiones de fotografía individuales en las cuales estamos por unas 2 horas tal vez tomando fotos en distintos lugares con diferentes outfits o vestuarios. Y vaya, lo que me encantaba de eso era que no solamente estaba tomando fotografías y listo, sino que al mismo tiempo es como estar con alguien en una cafetería tomando un café, teniendo una conversación, y la única diferencia es que estás moviéndote, estás tomando fotografías, pero también estás teniendo una conversación con alguien más, estás conociendo a una nueva persona, y eso no lo sé. Tal vez a mi pequeña parte extrovertida le gustaba mucho esa parte del trabajo. Y no solamente fue en esas sesiones individuales donde me sentía de esa forma, sino que también cuando tenía que grabar algunos videos o tomar algunas imágenes para un negocio, solía hacerlo con otra persona, una persona que me ayudaba, era una amiga, una socia, y simplemente es entretenido, un poco divertido decorar o preparar un set para tomar fotografías o para grabar un video, mientras estás tal vez escuchando música o estás simplemente hablando con la otra persona. No lo sé, el proceso de grabación siempre solía ser muy entretenido. Y después, cuando terminas de grabar algo, cuando terminas de tomar fotografías, viene una parte que también me parece muy entretenida, que es la parte de la edición. Cuando hablamos de fotografía especialmente, descubrí que, vaya, sin duda alguna, el editar imágenes, el aprender a utilizar un software, un nuevo programa como Photoshop, por ejemplo, puede llegar a ser sumamente relajante, sumamente, no lo sé, desestresante, es un ambiente muy tranquilo y no lo sé, simplemente me encanta poder sentarme frente a la computadora y explotar mi creatividad para editar las imágenes. Es un proceso súper interesante, súper relajante y no lo sé, simplemente me gusta mucho tener este poder creativo en el cual estoy viendo una imagen con tantas posibilidades de edición distintas. Vaya, no sé, se siente bien. Ahora, también hay muchos otros factores que me gustan mucho de la fotografía, como por ejemplo, el hecho de que cuando tomas tu cámara y empiezas a fotografiar algunos objetos, paisajes o cualquier cosa, empiezas a apreciar un poco más aquellas pequeñas cosas que tal vez usualmente en la vida cotidiana damos por hecho, o aquellas cosas a las que simplemente no les prestamos mucha atención. Y de cierta forma, aunque suene un poco tal vez cursi, no lo sé, incluso cuando estás editando una imagen puedes apreciar mucho más la belleza de las cosas o incluso la belleza de los momentos, porque una fotografía encapsula un momento que representa algo. Puede ser simplemente información, pero también puede transmitir una emoción, lo cual, de nuevo, el hecho de que puedas encapsular en una imagen una emoción o varias emociones, me parece sumamente fascinante. Y de hecho, recuerdo bien uno de los videos de Peter McKinnon, este fotógrafo canadiense, en el cual menciona que una de las cosas que le fascinan sobre muchísimos tipos de arte distintos es que, por ejemplo, una fotografía, una película, tal vez incluso una pieza de arte, es capaz de entregarle a una persona un sentimiento o una emoción, lo cual me parece, vaya, súper bonito, porque así como una película o tal vez incluso una canción nos hace sentir algunas emociones, lo mismo puede pasar con alguna imagen o con algún video. A veces simplemente nos encanta ver algunas fotografías de nuestra vida, de nuestra familia, amigos, y nos gusta o simplemente nos da nostalgia ver algunos de los momentos, recordar momentos de nuestra vida. Por eso, y seguramente por más razones, me gusta mucho la fotografía. Así que bien, gracias por haber escuchado o haber visto este episodio,
y me alegro de poder compartir esta pequeña historia o experiencia sobre mi pequeño hobby o tal vez uno de mis varios hobbies que tengo. Espero haya sido interesante conocer un poco más al respecto y, ¿por qué no? Probablemente en un futuro tal vez lleguen a apreciar un poco más la fotografía. Y bien, también les recuerdo que en patreon.com/evenmorespanish podrán apoyar el proyecto y también al mismo tiempo podrán recibir materiales y beneficios adicionales. Gracias por haber escuchado, mi nombre es Brian y nos estamos viendo o escuchando en el próximo episodio de Even More Spanish. Bye.